Bueno, la clase anterior quedamos en este problema, ¿cierto? Básicamente es un problema donde hay una cadena de supermercados que tiene tres sucursales o tres tiendas de supermercado y se compraron cinco cargas de frutillas y el problema es que no saben cómo distribuir las cargas de frutillas entre los distintos supermercados, ¿no? Con el propósito de maximizar con el propósito de maximizar lo que es la ganancia esperada, ¿no? Eso. Ok. Em, Entonces el propietario quiere saber cómo distribuir estas cinco cargas entre las sucursales para maximizar la ganancia. Y no se pueden dividir las cargas, ¿ya? Vale decir, yo no puedo dar 2,5 cargas de frutilla, o sea, o doy dos o doy tres, ¿no? Ese es un tema importante. Y este es más o menos el número de cargas que se pueden dar, desde 0 hasta 5, y lo que aparece aquí a la derecha, debajo de cada una de las tiendas, es cuánto es la ganancia esperada al hacer esa asignación, ¿no? Por ejemplo, si se asignan o se asignasen, no sé, 5 cargas de frutilla a la tienda 2, uno esperaría que tuvieran 22 unidades monetarias, ¿sí? No sé en qué unidad se maneja esto. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora es la formulación del problema, ¿ya? Básicamente en programación dinámica siempre lo primero es dividir el problema en etapas. En este caso las etapas son los distintos supermercados. En el fondo yo tengo que decidir por cada supermercado si le asigno o no le asigno frutillas, ¿no es cierto? Y si es que le asigno, ¿cuántas le asigno? ¿Ya? Así que eso es lo importante. Por lo tanto, la decisión en sí es el número de cargas asignadas que voy a hacer a la etapa N o a la tienda N, como le quieran llamar. Y el número de cargas asignadas es un número que se mueve entre 0 y hasta Sn. ¿Y qué es Sn? Es la variable de estado que representa cuántas cargas y frutillas hay disponibles para asignar todavía. ¿Mm? Pensemos en que cuando estemos viendo el segundo supermercado, ya en el fondo pasó el primero y ya se asignaron cargas de frutilla, o a lo mejor no, no sé. Entonces el número de cargas disponibles puede ser 5, como empezó el problema, o pueden ser menos, ¿no? Incluso hasta 0. Entonces esa es la variable de decisión, cuántas cargas voy a asignar. Como decíamos, la variable de estado es la cantidad de cargas disponibles en el supermercado. Y otro aspecto importante al momento de modelar problemas de programación dinámica es cómo se relaciona una etapa con la siguiente, y eso a través de lo que se conoce como la actualización de la variable de estado, o bien también se conoce como la función de transformación de estado, ¿ya? Y eso quiere decir que en este caso en particular, la cantidad de cargas de frutilla que me van a quedar disponibles para la siguiente etapa o para el siguiente supermercado va a ser igual a la cantidad de cargas disponibles que yo tenía antes de asignar al supermercado N, menos la cantidad de cargas de frutillas que le asigné al supermercado N, ¿sí? Por ejemplo, si acá tenía 5 y decidí asignarle una, entonces me van a quedar 4 disponibles para los supermercados siguientes, ¿ya? Esa es la idea. Luego viene el aporte, digamos, o lo que es la contribución, en este caso es cómo esa decisión, ¿no es cierto?, o esa asignación en este caso, eh, te impacta en tu función objetivo, ¿no? O sea, en lo que tú pretendes conseguir. En este caso lo que queremos nosotros es maximizar la ganancia esperada, así que la contribución en sí es la ganancia esperada, ¿ya?, que uno obtiene cuando se le asignan XN cargas de frutillas al supermercado N. Y la función objetivo es maximizar entonces la ganancia esperada, y Fn de Cnxn representa la contribución, ¿no es cierto?, de los estados n, n más 1, etcétera, hasta el último estado, que sería el 3, a la ganancia esperada cuando nos quedan Sn cargas de frutilla disponibles en la etapa n, o antes de asignar supermercado n, como dice acá. Decidimos asignar xn cargas de frutilla a ese supermercado y en adelante tomamos decisiones óptimas. Recuérdense que esto va de manera recursiva, y ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? La función recursiva. Entonces nuestro objetivo es maximizar la ganancia esperada, ¿ya? Y esto lo vamos a anotar como f sub n asterisco de Cn, que significa cuál es el máximo, la ganancia esperada máxima que yo puedo obtener en la etapa n, dado que tengo disponibles Sn cargas de frutillas, ¿ya? Entonces esto es el máximo de todos los valores posibles que puede tomar esta expresión, donde yo elijo en función de xn, ¿no? Xn es la variable que yo elijo, y Sn es un parámetro dado porque en el fondo es la variable de estado, ¿no? Así que esto finalmente es lo mismo que decir Fn de Cn y Xn, pero ese asterisco comentando en el fondo que la decisión es óptima para Xn, ¿no?
Bueno, esta expresión, Fn de Cn y Xn, lo que muestra es cuánto es la ganancia esperada, ¿no es cierto?, de la etapa n, cuando yo tengo Sn cargas de frutilla disponibles y decido asignar Xn cargas de frutilla al supermercado n. ¿Ya? Bueno, y de ahí en adelante, en realidad, sí, porque esto es recursivo. Entonces, noten que primero tenemos la contribución directa, o sea, lo que gana específicamente el supermercado N al asignarle XN cargas de frutillas, ¿no? Más la mejor forma de hacer las cosas de aquí en adelante, ¿no? O sea, cuál es la máxima ganancia que puedo obtener para las siguientes etapas, ¿no es cierto? La etapa siguiente, N más uno, y todas las que vengan en adelante, por eso el asterisco de que esto es óptimo de ese n más uno. ¿Y qué es ese más uno? Bueno, es cuántas cargas de frutilla me van a quedar disponibles para las etapas siguientes, ¿no? Una vez que yo decidí cuántas asigné ahora. Todos esos aspectos son aspectos de modelamiento de un problema de programación lineal que ustedes deberían saber al momento de resolver un problema, ¿ya? No es solo resolver una tabla, digamos, sino que también es entender cómo matemáticamente se modela el problema, ¿no? Y por eso lo vamos a ir practicando en las clases y también en ayudantías. Bueno, entonces este es el problema, incorporando también el hecho de que tenemos condiciones de borde, o condiciones iniciales, a veces también se le llama, como por ejemplo que S1 vale 5. ¿Qué significa eso? Que antes de asignar al primer supermercado, antes de hacer ninguna asignación, yo dispongo de 5 cargas de frutillas. Luego, F4 asterisco de S4, que significaría cuánto es la ganancia esperada para un supermercado 4, ¿no es cierto? Dado que me quedan S4 cargas de frutilla disponibles, eso en general lo vamos a asignar como un valor cero, porque en el fondo, como no tenemos un supermercado 4, este es un supermercado totalmente ficticio, y si nos quedamos con frutillas que no asignamos, en el fondo estamos perdiendo porque no las vamos a vender, ¿no? Porque no tengo otro local. Entonces, las ganancias asociadas a hacer esto es simplemente cero, o sea, no hay ganancias, ¿ya? Y la otra condición de borde importante es que S4 es igual a cero, lo cual significa que vamos a obligar al modelo a que cuando termine las tres etapas, ¿no es cierto?, para una eventual cuarta etapa no exista cargas de frutillas disponibles, ¿no? O sea, en el fondo que se hayan asignado todas. Pues lo mismo que explicábamos recién, para que no se pierdan para que no se pierda la carga en el fondo. ¿Mm? Bien. Eh, dudas hasta ahí en cuanto al modelamiento, porque ahora viene la parte de resolución, ¿no? Siempre en programación dinámica, primero el problema se modela y después se resuelve, ¿no? ¿Dudas? ¿No? Bien, comenzamos con la última etapa, ¿ya? Este problema consiste en tres etapas porque son tres supermercados, entonces vamos a comenzar con la última etapa, que sería el último supermercado, n igual a 3, y recordando que S4 es igual a cero, lo cual obliga a que toda la carga disponible que me quede de frutillas para el supermercado 3 yo la asigne, ¿no es cierto?, a ese supermercado. Ese es el punto, ¿no? Por eso es lo que se puede ver reflejado en esta parte. Básicamente, les explico. Esta columna que está acá, S3, representa cuánto es la carga de frutilla disponible antes de asignar al supermercado 3. Y esto es una variable que puede moverse entre 0 y 5 de manera discreta. Y todos estos valores que están acá, si es que te queda esa cantidad de frutillas, por ejemplo, que te queden dos cargas de frutillas, tú no vas a perder una carga y asignar la otra, ¿no es cierto? Por lo que explicábamos recién. Entonces, necesariamente, todo lo que quede, en este caso serían dos, yo lo asigno, ¿no? Por eso dice aquí x3 asterisco es 2, o sea, si te quedan dos, asigno las dos, y con eso consigues maximizar, o el valor óptimo, ¿no es cierto?, de la ganancia esperada, y la cual se obtiene a través de esta tabla, ¿no? En esta tabla yo busco acá qué pasa cuando asigno dos cargas de frutillas al supermercado 3, y lo que puedo ganar es 9, ¿no? Y eso es lo que está acá. Así que si se dan cuenta, esta última tabla, y en particular la segunda columna de esta tabla, son valores que son exactamente iguales a los que están acá, ¿ya? Y tiene que ver un poco con lo siguiente, ¿no? A ver si ven mi lápiz, sí, si ven mi lápiz. Para la etapa 3, ¿cierto? Si nosotros tomamos esta función de recursión,
¿cierto? Nos quedaría que F3 de S3 X3 sería C de S3 X3. Ah, perdón, me equivoqué. Ahí. Más la mejor forma de hacer las cosas, F4, asterisco, de S4. ¿Sí? Pero S4 vale 0. ¿Ya? Entonces, esto sería equivalente a decir C de S3X3 más F4 asterisco de 0. Pero ya sabemos en todo caso, por condición de borde, que esto vale 0. ¿Ya? Que esto se anula. Y de ahí entonces que... Ah, perdón. Ahí está. Y de ahí entonces que F3, S3X3, sea solamente C de S3X3. ¿Y cuál es el óptimo? Bueno, al final, como es una solo el valor posible para cada S3, o sea, porque fíjense en lo siguiente, yo tengo que decidir X3, ¿cierto? Que es cuántas cargas le voy a asignar de frutillas al supermercado 3. Dado que tengo al inicio S3 cargas de frutillas, ¿ya? Pero, como decíamos antes, este hecho en particular, el hecho de que no queremos que queden frutillas sin ser asignadas al último supermercado, nos obliga a que necesariamente la decisión va a ser esa, ¿no? De que necesariamente, o sea, o si quieren verlo esto, obliga a que S3 sea igual a X3, o X3 asterisco sea igual a S3, ¿no? O sea, en el fondo, yo asigno todo lo que tengo, ¿no? Y por eso entonces esta expresión matemática queda solamente acotada a este costo, bueno, a esta función de contribución, perdón, que es decir, no es costo, porque aquí es ganancia, y esto está linkeado a esta columna, ¿no? Porque estamos analizando el supermercado 3. ¿Sí? No sé si me siguen un poco. Estoy hablando chino, japonés. Profe, ¿puede repetir esa parte de S3 es igual a X3? Es lo que acabo de decir con palabras, porque en el fondo S3 es igual a X3. ¿S3 qué es? Es la cantidad de cargas de frutillas que te quedan disponibles antes de asignar al supermercado 3. ¿Y qué es X3? ¿Cuántas cargas de frutillas tú decides asignar al supermercado 3? Entonces, como hablábamos antes, el hecho de que tú estás resolviendo la última etapa, ¿sí? Ya no te quedan más supermercados por asignar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que para un supermercado 4 que no existen, la verdad, no te queden cargas disponibles, porque si eso es así, quiere decir que en realidad estás haciendo una asignación subóptima, si lo quieres ver de alguna forma, en el sentido de que te van a quedar frutillas sin haber sido asignadas a ningún supermercado, ¿no? Lo cual no tendría mucho sentido, ¿sí? A no ser que fuese indiferente esos valores, ¿no? O sea, si tú me dices, por ejemplo, no, profe, pero es que mire, si yo asigno 4 cargas de frutillas al supermercado 3 o asigno 5, lo que gano es lo mismo. Bueno, si en ese caso sí es indiferente, a lo mejor podría ser válida esa opción, ¿no? Pero no es así el caso, es así, si uno revisa los valores numéricos, existe una diferencia entre asignar 5 o 4, ¿no? En cuanto a la ganancia, si tú quieres maximizar la ganancia. Entonces, que S3 sea igual a X3 es una consecuencia de que si te quedan a ti una cierta cantidad de frutillas para asignar al último supermercado, todas esas asignarlas a ese supermercado y no guardes frutillas sin asignar para un supermercado 4 que no existe, digamos. ¿No? Eso es, Gracias. de nada. Bien, entonces esa es la etapa 3 y siempre comenzamos con la última etapa, como lo habíamos planteado, como lo hicimos también en el problema de la diligencia. Y ahora nos vamos entonces a la etapa 2. ¿Ya? En la etapa 2, si ustedes ven, esta tabla ya no es tan simple, es una tabla de doble entrada y básicamente tiene que ver con que acá podemos tener los mismos estados, fíjense, de cantidad de cargas de fruta disponibles, desde 0 hasta 5 cargas de frutillas disponibles, pero ahora tenemos más opciones de elegir, ¿no? O sea, no tengo que elegir lo que tengo exactamente, no hay nada que me restrinja a ello, así que tengo que evaluar todas las opciones. Por lo tanto, X2 puede valer tanto desde 0 hasta la cantidad de fruta que yo tengo disponible, ¿no? De cargas de frutilla. Entonces, primero, estas celdas que están en color azul significa que son combinaciones infactibles, ¿ya? ¿Y por qué son combinaciones infactibles?
Básicamente porque, les explico, si yo no tengo cargas de frutilla, ¿cierto? En el supermercado 2, ¿qué significa? Que todas las frutillas ya las asigné antes, ¿no es cierto? Al supermercado 1. Entonces, tendría que haber sido S1 igual a 5, o sea, perdón, X1 igual a 5, o sea, decidí asignar todas las cargas de frutillas que tenía el supermercado 1, y el supermercado 2 me queda 0. Entonces, claro, si te quedan 0 cargas de frutilla, la pregunta es, ¿puedo asignar 1, 2, 3, 4 o 5 cargas de frutilla al supermercado 2? No, no se puede, ¿cierto? Es imposible, son eventos imposibles, porque no tengo frutilla disponible. Ya no me quedan cargas. En cambio acá, por ejemplo, si me queda una carga, tengo dos opciones. O no elijo darle nada al supermercado 2, o esa carga que me queda se la asigno al supermercado 2. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si yo tengo una carga de frutilla, no puedo asignar dos, porque no tengo dos, pues me queda una sola. ¿Ya? Y así sucesivamente. Así que en el fondo cada una de estas celdas que están acá, que son de alguna forma que están en color azul, significa que son infactibles. Eh, 5 cargas para todos los supermercados, te refiere a 5 cargas en total, ¿cierto? ¿A eso, Maximiliano? Sí, profe, me refiero a que, por ejemplo, si yo las 5 cargas tenía disponibles, las distribuí a todo el supermercado 1, para el supermercado 2 y el 3 debería ser 0, o estoy entendiendo Claro, mal. Ya. exactamente. Es así. Sí, es así. Sí, son 5 cargas en total. Sí. Y tú tienes que decidir cómo las asignas entre los supermercados. Bien, entonces, otra cosa distinta también de esta tabla con respecto a la anterior, de la última etapa, es que empiezan a haber unos cálculos mayores, ¿no es cierto?, en relación a cuánto es el valor de cada una de las celdas. Y ahí se los voy a explicar. Entonces, por ejemplo, el valor que aparece aquí, este, déjenme, ahí estamos, este, imaginémonos ese. Ya, este sería F2, ¿no es cierto?, donde S2 vale 1 y X2 vale 0. ¿Qué significa eso en palabras simples? Bueno, ¿cuánto es la contribución o la ganancia esperada? Que dado que me queda una carga de frutilla todavía por asignar, ¿no es cierto? Antes de asignar supermercado 2, y yo decido no asignarle nada. Entonces la pregunta es cuánto es lo que podría ganar, ¿no es cierto? Como cadena de supermercado completa, si es que hago esta asignación, ¿no? Entonces primero viene la contribución directa, que sería C de S2 y X2. Bueno, S2 vale 1, X2 vale 0, más F3 asterisco de S3. ¿Qué es lo que es S3? Es cuántas cargas de frutilla me quedan disponibles para el supermercado 3 y posteriores. ¿Ya? Y en este caso, si tengo una y no asigno nada, entonces me sigue quedando una para la siguiente etapa, ¿no? Entonces, si yo tengo una y no asigno nada, la ganancia es 0. Entonces lo podemos revisar de la tabla anterior acá. Si yo estoy en la tienda 2, ¿cierto? Y tengo, o sea, y asigno 0 cargas, la ganancia es 0. ¿Sí? Así que el primer valor es 0. Más F3 asterisco de 1, que significa cuál es la mejor forma de hacer las cosas en cuanto a la ganancia que puedo obtener, ¿no es cierto? Si es que parto el supermercado 3 con una carga de frutilla disponible. Y eso lo saco siempre de la tabla anterior. Acá está la tabla anterior. Esa columna en particular me interesa. ¿Ya? Y el F3 asterisco de 1, tendría que buscar este valor. Y ese valor digo, ok, 4. 4 es lo que más puedo ganar en ese caso. ¿Ya? Entonces sería 0 más 4. Y esto finalmente nos da más 4, que es lo que está ahí, ¿no? Escrito. Después voy a cambiar el color, por ejemplo, este color, para desarrollar esta idea. Si tomo esta celda, ese sería un F2, ¿ya? Pero sería de el estado 2 sigue valiendo 1, ¿cierto? Pero la diferencia es que yo decidí que voy a asignar esa carga de frutilla que me queda disponible al supermercado 2. ¿No? Entonces sería el C11 más la mejor forma de hacer las cosas. Y la pregunta es la siguiente, pues, si partí con una carga de frutilla y asigné una carga de frutilla al supermercado 2, ¿cuántas cargas de frutillas me quedan para el supermercado 3? ¿Y adelante? 0. Ninguna. 0, correcto, ninguna. Muy bien. Entonces, esto que está acá, ¿no es cierto? Yo lo busco de la tabla que está acá.
¿cierto? Y en esta tabla puedo decir, ok, mira, al supermercado 2, ¿cierto? Que sería este, estamos resolviendo la etapa 2. Si es que le asigno una carga de frutilla, lo que puedo ganar son 6. ¿No? Ese sería 6. Más la mejor forma de hacer las cosas, dado que ese 3 es 0, se vuelvo a la tabla aquí, y si ese 3, ¿no es cierto? Como está acá, vale 0, que sería esto, la ganancia es 0. Entonces sería 6 más 0 y esto sería 6. Luego entonces lo que ustedes tienen que hacer por cada fila, que es cada estado posible, ¿no es cierto?, de cantidad de fruta, de cargas de frutilla disponible, lo que tienen que hacer es buscar cuál es la combinación óptima, ¿sí? Entonces aquí tienen que comparar el valor de 4 con el valor 6, con los valores infinitos, infinitos, bueno, no existen, ¿no? Bueno, no, en realidad no sería infinito, porque si no van a elegir esas opciones porque quiero maximizar, ¿no? Sería menos infinito, bueno, no sé, pero en el fondo no se eligen estas opciones porque no son factibles. Entonces el máximo entre 4 y 6 es 6, y eso se deja como valor óptimo, ¿ya? Y lo que aparece en la columna a continuación, donde dice x2 asterisco, significa cuál es la decisión óptima, cuál es la decisión asociada al máximo que tú pudiste obtener de ganancia. Y la decisión es que si tienes una carga de frutilla, entonces asigna esa carga de frutilla al supermercado 2, por eso que x2 vale 1. Bueno, y así, esto que les acabo de explicar se resuelve para todas las celdas, ¿no? Me entenderán que por el poco tiempo que tenemos en clase no puedo resolver la tabla completa. O si pierdo, capaz que me quede pegado en esta iteración toda la clase y no avanzamos nada, la verdad. Así que, pero más o menos les expliqué, digamos, un par de celdas para que entiendan cómo se desarrolla y entiendan que todo esto se desarrolla a partir de esta fórmula, ¿no? Que es la fórmula que ustedes plantearon en un comienzo, que es la función recursiva. Por eso es muy importante ese modelamiento. Bien, hicimos la etapa 3, acabamos de desarrollar la etapa 2 y ahora vamos a ir a la última etapa, que es la etapa 1. En la etapa 1, a diferencia de la etapa 2, la variable de estado S1 es fija, vale 5, y eso a qué se debe a lo que explicábamos antes, ¿no? Esta es una condición de borde, pero es básicamente porque eh, al comienzo de asignar al primer supermercado, cuando todavía no asignas nada, tú tienes todas las cargas de frutilla disponibles, todavía no has decidido nada. Entonces tienes 5 cargas disponibles y por eso no hay más estados posibles, porque el único que hay es ese. Y lo que sí tienes que decidir, que es X1, es si le asignas 0 al supermercado 1, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 cargas de frutilla al supermercado 1, o a la tienda 1. Entonces, ahora en este caso, como estamos en la etapa 1, esta es la expresión matemática, digamos, de la función de recursión, pero podríamos desarrollar algunos términos como para entender la idea. Por ejemplo, desarrollemos esto, ¿ya? Ese sería F1 de S1 igual a 5 y X1 igual a 0. O sea, ¿qué significa? Que parto con 5 cargas de frutillas y decido no asignar ninguna a este supermercado, ¿ya? Si hago eso, entonces primero es cuánto es la contribución, ¿no es cierto? De que, dado que S1 vale 5 y X vale 0, más, la mejor forma de hacer las cosas de aquí en adelante, F2 asterisco, del estado 2. Bueno, y el estado 2 es cuántas frutillas me quedan para el supermercado 2 y adelante. Y si yo tenía 5 y no asigné nada, entonces la actualización sería que ese 2 vale 5 menos 0, ¿cierto? En el fondo es eso. Y por lo tanto siguen estando disponibles los 5 cargos de frutillas. O sea, sería eso. Y este valor lo sacan de la tabla original de los datos para saber cuánto es la contribución. Pero ustedes recordarán que la contribución era 0, ¿cierto? En el fondo, si yo no asigno nada, no voy a ganar nada, y lo cual parece bastante lógico, así que esto es 0. Más este F2 asterisco de 5, yo tengo que devolverme a la tabla anterior, que resolví en la tabla 2, y digo, ok, me quedan 5 cargas de frutillas para el supermercado 2 y lo siguiente, ¿no es cierto? Eso es 5, y por lo tanto, en ese caso, el máximo que puedo sacar de provecho, de rendimiento, es 24 unidades monetarias. Esa es la máxima ganancia, 24. Y otra cosa es cómo se consigue, ¿no? Por ejemplo, ahí está el 24, ahí también está el 24, ahí está el 24. Hay 3 formas alternativas de conseguirlo, así que por eso que aparece aquí como ¿qué hago? O sea, en el fondo, puedes asignar una, o puedes asignar dos, puedes asignar tres. Cualquiera de las 3 opciones es igualmente válida porque empatan en la función objetivo, ¿no? Son óptimos alternativos, por así decirlo, ¿no?
Entonces esto sería 24. Y 0 más 24 sería 24, ¿no? Y ahí tenemos ese valor que está ahí. Pero como el objetivo es maximizar, esto se consigue aquí, 25, y se consigue aquí. ¿No? Voy a desarrollar ese, por ejemplo, pero con otro color para que no se compliquen ahí. Entonces F1, bueno, S1 es fijo, es 5, y lo que decidí es de las 5 cargas de frutilla, al supermercado 1 le asigno 3. ¿No? Entonces sería C de S1 igual 5, X1 igual 3, más la mejor forma de hacer las cosas. ¿De cuánto? Bueno, si tenía 5 y asigné 3, ¿cuántas me quedan para las etapas siguientes? ¿Cuántas cargas de frutilla? 2. 2, ¿cierto? Entonces, eso tengo que ir a sacarlo de la tabla anterior, y esto lo saco de la tabla original, ¿no? En la tabla original, en los datos, yo sé que si asigno 3 cargas de frutilla al supermercado 1 o a la tienda 1, yo gano 14. ¿No? Aquí va 14. Más la mejor forma de hacer las cosas en las etapas siguientes. Si me quedan 2 cargas de frutilla, entonces digo, ok, me quedan 2 cargas de frutilla, lo mejor que puedo hacer es ganar 11 en ese caso. Sí, aquí sería 11. Y 14 más 11 nos da 25, que es el óptimo, ¿no? El valor óptimo. ¿Se entiende hasta ahí el problema? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces ahora lo que hay que decidir, con lo que se culmina un problema de programación dinámica, es cuál es la política óptima. Cuando hablamos de política óptima es cómo deben hacerse las cosas entonces para conseguir esa solución óptima, que ya sabemos que vale 25 unidades monetarias, pero ¿cómo hago eso? Entonces aquí, con esta parte desarrollada, bueno, tendría que borrar, bueno, va a quedar grabado en el video en todo caso, pero voy a borrar un poco eso para que se vea bien la lámina. Ya, entonces, esto igual. Entonces, eh, chuta. Sí, ok. Eh, Hay dos soluciones óptimas, ¿sí? ¿Cómo se consiguen ello? Bueno, primero lo que ustedes deberían visualizar es lo siguiente, que el X1 dice que vale 1 o 3, ¿cierto? Entonces hay como dos caminos posibles para desarrollar esta solución óptima. Entonces, si parto con una carga, ¿no es cierto?, de frutilla, pues yo digo, ok, tenía 5, ¿cierto? Y asigné una al supermercado 1. ¿Cuántos me quedan para la etapa siguiente? 4, ¿cierto? Entonces yo voy a la tabla anterior y digo, ah, mira, me quedan 4. Y si te quedan 4, ¿cuál es la mejor forma de hacer las cosas? Bueno, tú ganas 20, pero debes asignar 2 al supermercado 2. Entonces ahí voy construyendo, ¿no? Entonces me queda una carga al supermercado 1, 2 cargas al supermercado 2, y por defecto, las otras 2 cargas de frutillas que me quedan de las 5 que tenía inicialmente, se van a asignar al supermercado 3. Entonces, una de las soluciones óptimas es asignar 1, 2 y 2 cargas de frutilla a este supermercado, ¿ya? La otra opción es partir con el 3, ¿cierto? Que también aquí es una solución óptima. Entonces parto con el 3, quiere decir que de las 5 asigno 3, pero de esas 3 entonces ya me quedan solo 2 para repartir entre los dos supermercados siguientes. Yo me devuelvo a la etapa 2 y digo, ok, en la etapa 2 me quedan 2 cargas por asignar, ¿qué hago? Bueno, lo que dice acá es que la mejor forma de hacer las cosas implica que vas a ganar 11, y eso implica que necesariamente las 2 cargas de frutillas que tienes, asígnalas al supermercado 2. ¿No? Entonces al final la solución sería 3, 2 y 0. ¿Ya? No te quedan más cargas por asignar. ¿No? Entonces las dos soluciones son óptimas alternativas, ¿cierto? Porque los dos te llegan al mismo valor de la función objetivo. ¿Ya? Hoy día en la mañana algún compañero de ustedes me preguntaba que si había alguna forma de discriminar entre una solución y otra, ¿no? Entonces, desde el punto de vista matemático, tal como está planteado el problema, no, porque el objetivo es uno solo y era maximizar la ganancia, y con cualquiera de las dos asignaciones que le estoy mostrando en la pantalla, tú logras esas 25 unidades monetarias. Pero si quisieras discriminar y decir una es mejor que la otra, necesariamente tendrías que incorporar otro objetivo en el problema, ¿no? Por ejemplo, minimizar costo de transporte, por decir algo, ¿no? Entonces uno podría decir,
Mira, sabes que sí, a lo mejor si llevo todas las cargas al supermercado 1 y 2 y me ahorro el supermercado 3 es más barato porque no tengo que mandar un camión al supermercado 3 con cargas de frutillas, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, esa sería una forma eventualmente de discriminar entre una y otra solución, ¿no? Pero desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista del problema, no hay cómo discriminar porque el objetivo era uno solo, no es un problema multiobjetivo, por así decirlo. ¿Se entiende cómo se determina la política óptima? Sí, profe. Profesor, una pregunta. Sí, dígame. ¿Ahí el valor óptimo serían los 25 o se Así sumarían es. como 25 más, por ejemplo, el 11 en el caso de la segunda alternativa? No, porque eso ya está sumado acá. Ah, ya. En el F2 contempla eso que tú dices, y en Ujú. el caso de F2, ¿no es cierto? También el F2 viene agrupado con el F3 también. O sea, como es una expresión recursiva, tú vas acumulando la ruta óptima, por así decirlo, que vas llevando. Así que el valor que te queda en la última iteración, y pasa a ser la primera etapa, ese es el valor óptimo del problema completo. Ah, ya. Muchas Ujú. gracias. De nada. Bien. eh, Ok, entonces ahora vamos a ver un ejemplo 2. Este es un ejemplo un poco distinto al anterior. Es un ejemplo de manejo de inventario, de planificación de la producción, y dice así el problema. Una compañía sabe que la demanda durante cada uno de los próximos 4 meses es como se indica. En el mes 1 nos van a demandar una unidad, en el mes 2 nos van a demandar 3 unidades, en el mes 3 nos demandan 2 unidades y en el mes 4 4 unidades. Durante cada mes en el cual se producen algunas unidades, se incurre en un costo preliminar de $3. ¿Han escuchado de este concepto, costo preliminar, o quizás costos de setup, ¿no? En la carrera, en algún curso. Producción puede ser. Sí, ¿Sí? creo, sí. Ya. Entonces ese costo, ¿no es cierto?, tiene que ver, yo siempre se lo explico a los alumnos, creo que lo más fácil es como el costo de prender la máquina, ¿no? O sea, en el fondo, si tú decides producir una unidad, o si decides producir 10 unidades, o si decides producir 100 o 1000, la cantidad que sea, ¿cierto? Dependiendo obviamente de la capacidad que tengas, el costo preliminar o el costo de setup es el mismo, es un valor fijo que depende solo del hecho si decides producir o no. Si decides producir, se paga ese costo. Si no decides producir, no se paga ese costo. ¿Ya? Distinto es el costo unitario asociado a la cantidad de unidades que tú produzcas. ¿Ya? Que es lo que se explica ahí a continuación, porque dice, además hay un costo variable de $1 por cada unidad que se fabrica. Ese es el costo variable, sí, por cada producto que uno hace. Al final de cada mes se genera un costo de almacenamiento de 50 centavos de dólar, ¿no es cierto?, por cada unidad disponible. Bien, entonces, no sé si este concepto lo han escuchado, costo de almacenamiento o quizás costo de mantención, pero mantención desde el punto de vista de mantener un inventario, ¿no? ¿A eso se refiere? Tiene que ver con que tú puedes fabricar a lo mejor más de lo que te demandan en ese mes, pero tú lo fabricas con el propósito de alguna forma apalancar la demanda que viene más adelante, ¿no? La demanda futura, porque tú estás armando un plan de producción. Entonces, a lo mejor el mes 2 suponte que tú tienes, no sé, por ejemplo, menos trabajadores disponibles, menos mano de obra. Si tienes menos mano de obra, entonces tú dirías, mira, sabes que este mes voy a tener que bajar la cantidad de que voy a producir porque no tengo tanta gente. A lo mejor imagínense, es verano en La Serena, la gente a lo mejor no quiere trabajar, se va a la playa, pero el mes anterior era diciembre y la gente quería trabajar porque quería tener dinero para prepararse para, no sé, Navidad y qué sé yo. Entonces, uno maneja, ¿no es cierto?, cuando está a cargo de una planta de producción, cómo administra el recurso personal y el manejo también de la producción, ¿no? Entonces, en ese caso, el costo de almacenamiento hace referencia a eso, ¿no? Si es que llegase a mantenerse una unidad o más, digamos, unidades en inventario al final de mes, que tú no vendiste, por así decirlo, tienes que pagar un costo y ese costo es 50 centavos de dólar por cada unidad que guardaste de un mes a otro. ¿No? Ese es el punto. Bueno, luego dice el problema, las limitaciones en la capacidad permiten producir durante cada mes un máximo de 5 unidades. Entonces hay una limitante en cuanto a la capacidad,
por ejemplo, la máquina es muy lenta en producir, ¿no es cierto? O las especificaciones son muchas, o bueno, existen distintas limitantes, que puede ser también la mano de obra, etcétera, que te lleva a que tú solo puedas producir 5 unidades al mes como máximo, ¿no? Eso es lo máximo que puedes hacer. Eh, bueno, en un curso de producción después verán que a lo mejor también existe la posibilidad de pagar sobre tiempo, horas extra, y a lo mejor ahí puedes aumentar eso. Pero bueno, eso ya harina a otro costal, es cuando les toque producción 2, seguramente van a ver esos temas ahí. Bueno, las dimensiones, dice, de la bodega de la compañía restringen también el inventario final de cada mes a 4 unidades, cuando mucho. ¿Qué significa eso? Que por más que yo quiera hacer 5, por ejemplo, pensando en que no entregué ninguna a ningún cliente, y quiero guardar esas 5 unidades en inventario, no puedo. ¿Por qué? Porque la bodega es chiquitita y solo caben 4, ¿ya? Así que no puedo guardar más. Y vamos a suponer, dice acá, que inicialmente, para planificar la producción, el inventario inicial es 0, ¿ya? O sea, al principio del primer mes no se cuenta con ninguna unidad producida para satisfacer la demanda. Hasta allí, ¿se entiende el enunciado más o menos el problema? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Se Perfecto. entiende, profe? Sí, Ya, profe. excelente. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es aplicar programación dinámica, determinística, para poder de alguna forma armar el plan de producción de la compañía, ¿no? ¿Y cuál es el plan de producción? ¿Cuánto tengo que producir, ¿no es cierto? De este único producto que tenemos en realidad, porque hay múltiples productos, de ese único producto, en cada mes a mes, ¿ya? Y en función de la demanda que ya conocemos, ¿ya? Y como dice ahí, este plan de producción debe ser hecho de manera tal que cumpla con toda la demanda a tiempo. O sea, vale decir que si la demanda en el mes 1 es 1, yo no puedo no entregarle a ese cliente esa demanda, ¿no? Tengo que cumplir. No se permiten como ventas perdidas, por así decirlo, o ventas pendientes, que son conceptos que quizás vean en inventario en el curso, me imagino, de cadena de suministro. Así que aquí necesariamente, si es que hay una demanda, hay que satisfacerla en ese mes, ¿no? Y además, ese plan de producción debe ser hecho de manera tal que minimice el costo total de producción, la suma de todos los costos, ¿sí? El costo de producción y el costo de almacenamiento, ¿sí? O sea, cuánto es lo que me cuesta producir todos los artículos que yo produzca durante los 4 meses que dura la planificación de la producción, el horizonte de planeación, que se llama, y el costo de almacenar, ¿no? O sea, el costo de mantener ítems en bodega. Bien, entiendo que se entiende el problema, entonces vamos a ver cómo lo formulamos matemáticamente. Entonces, quiero que observen que el problema puede ser separado por meses, como es un plan de producción, y las asignaciones tienen que ser mensuales. Uno puede dividir el problema mes a mes, por lo tanto las etapas en el concepto de de programación dinámica pasan a ser los meses que yo voy a satisfacer, ¿ya? Donde el n entonces vale 1, 2, 3 o 4. La decisión que yo tengo que tomar cada mes es cuántas unidades voy a producir, ¿no es cierto? En ese mes en particular, cuánto voy a producir el mes N. Pero esa cantidad no puede ser infinita porque por condiciones de capacidad está sujeta a que como máximo yo puedo hacer 5 unidades al mes, ¿ya? Por eso dice que XN se mueve entre 0 y hasta 5. La variable de estado, en este caso, es el inventario, ¿no? Porque en el fondo, cuando yo quiero decidir cuántos productos tengo que hacer, igual primero voy y veo la bodega cuántos tengo. O sea, porque por ejemplo, si, no sé, pues, en un mes X, yo tengo una demanda de 3 productos, ¿ya? Y supónganse que solo quiero satisfacer eso, pero tengo 2 en bodega, yo podría decir, ah, entonces fabrico un producto, no. Tengo 2 en bodega, más el que produzco, hago 3 y con esos 3 de alguna forma satisfago la demanda, ¿no? Entonces, la variable de estado ahí es súper importante en cuanto a que te limita las decisiones porque te hace ver cuántos ya produjiste, ya tienes listo y entonces de alguna forma puedes ahorrar costos tomando en consideración ello. Entonces, SN es el stock inicial o el inventario inicial en el mes N, y el inventario inicial sí está sujeto a la capacidad de la bodega. Lo que decía el enunciado es que la bodega como máximo aguantaba 4 unidades, ¿no? Al fin de mes. Entonces, no puedes tener tú un inventario mayor a 4. Bueno, luego
que habíamos hablado que era importante es cómo se actualiza la variable de estado, y en particular en este caso, cómo se actualiza el inventario en el fondo, ¿no? Cómo se actualiza el inventario en el periodo siguiente. Y en este gráfico, en este esquema que queremos hacer aquí, como de red, que a lo mejor vieron en investigación operativa 1, ¿cierto? Lo que podemos hacer aquí es una especie de balance, ¿no? Porque tenemos un inventario inicial que entra a esta etapa, tenemos una producción también que hacemos que entra, tenemos una demanda que sale, porque hay que satisfacer, y de todo eso me lleva al inventario que me va a quedar al final o que me va a quedar disponible para el comienzo del siguiente periodo, ¿ya? Entonces, si hacemos ese balance, tenemos que el inventario en el siguiente periodo es el inventario que tenía al comienzo del periodo anterior, más lo que produje en ese periodo, menos la demanda que tuve que satisfacer, ¿ya? Entonces, por eso dice ahí que SDN más 1 es SN más XN menos DN, ¿ya? Y DN, digamos, en cuanto a la notación, es un parámetro porque representa la demanda del mes, la cual puede variar, y esta demanda, ¿no es cierto?, toma estos valores según el enunciado, ¿no? O vale 1 en el mes 1, vale 3 en el mes 2, 2 en el mes 3 y 4 en el mes 4. Y también tenemos como condiciones de borde, o sea, aspectos importantes a considerar para la formulación matemática, de que el inventario inicial en el primer mes es 0, ¿sí? Después, como no se nos dice nada con respecto a la empresa y no tenemos información sobre que hay una demanda futura en un mes posterior, por ejemplo, un mes 5, un mes 6, etcétera, vamos a suponer que lo que nosotros queremos es que el inventario final sea 0 también, ¿sí? O sea, al final del cuarto periodo no dejar inventario porque no sabríamos qué hacer con esos productos, ¿no? No tengo cómo, entre comillas, venderlos, ¿no? Porque no está contemplado dentro de la planificación. Y por ende, entonces, ese 5 vale 0, ¿no? Eso es lo que queremos decir. Y además también F5 asterisco S5 vale 0 porque dado que no va a haber nada que producir ni nada que mantener, no va a haber costo. Bueno, de hecho no existe ese M5, pero en la matemática aparece por ahí, ¿eh? Entonces por eso uno lo plantea de esa forma. Bien, nuestro objetivo ¿cuál es? Ya sabemos que el objetivo es minimizar los costos totales, costos de producción más costos de almacenamiento. Y entonces vamos a desglosar un poco esta expresión matemática que pareciera un poco fea, pero no está algo tan complicado. XN es cuántas unidades yo voy a producir, ¿cierto? Entonces, XN, lo que dice el enunciado es que cada producto que yo decida producir tiene un costo de $1, por eso que acá dice 1 por XN, como primer término de esta expresión. Luego, además, se habla de, ¿se acuerdan que había un costo de setup? ¿Sí? El costo como de prender la máquina que yo les decía. Bueno, ese costo se expresa de esta forma y les voy a explicar matemáticamente cómo funciona esto, porque es el mínimo entre 1 y XN. Si ustedes deciden no producir ese mes, o sea, XN vale 0, el mínimo entre 1 y 0 sería 0, ¿sí? Y por lo tanto, si el mínimo entre 1 y 0 es 0, al multiplicarlo por 3, eso queda 0, ¿sí? Y efectivamente, esta función matemática me permite mover ese hecho de que si yo no produzco nada, entonces no tengo que pagar el costo de setup porque la máquina no se prendió. Básicamente eso. Sin embargo, si XN es distinto de 0, o sea, es mayor a 0, ¿no es cierto? Es porque se produjeron artículos, y si se produjeron, XN puede ser 1, 2, 3, 4, hasta 5, ¿cierto? Cualquier valor. Pero el mínimo entre 1 y un valor que sea mayor o igual a 1, siempre va a ser 1, ¿no es cierto? Entonces, el mínimo entre ellos siempre me va a retornar 1, a no ser que sea 0, como lo vimos recién. Y ese 1, al multiplicarlo por 3, me cuantifica una vez el costo de prender la máquina, que sería 3, ¿ya? Entonces, este primer término más este segundo término me dan los costos de producción. Y el otro término que tengo acá es el costo de almacenar, ¿ya? Entonces, decía el enunciado de que había un costo de 50 centavos de dólar por cada unidad que quedara en inventario al final del periodo. Y el inventario que te queda es SDN más 1, ¿sí? O sea, claramente esto que está acá, eh, si lo quieren anotar ahí en su apunte, esto es SN más 1, al igual que esto, ¿no? O sea, lo que tenemos acá es cuál va a ser el inventario al comienzo del siguiente periodo, ¿sí? Y por cada unidad que yo tenga en inventario al comienzo del siguiente periodo, tengo que pagar un costo de 50 centavos de dólar por cada una de ellas, ¿no? Bueno, esto que está acá es lo que nosotros llamamos recién contribución, ¿no? De la asignación de un periodo, que estos son los costos en el fondo, ¿ya? Pero a eso hay que agregarle la mejor forma de hacer las cosas de aquí en adelante,
y la mejor forma de hacer las cosas sería entonces f asterisco de n más 1, condicionado a cuánto es el inventario que te va a quedar para el siguiente periodo, ¿no? El inventario inicial del siguiente periodo. Y el inventario inicial del siguiente periodo, S de n más 1, sería Sn más Xn menos Dn. ¿No? Eso. Esa es la formulación matemática del problema. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿La fórmula, la matemática? ¿Dónde está la magia? Díganos. Profe, Sí. ¿puede explicarnos la última fórmula, porfa? Este término que está acá. École, ese mismo. Bueno, este término es el término que aparece siempre en todos los problemas de programación dinámica y está relacionado con la recursividad, ¿no? Que acá lo que uno hace es contemplar cuánto es el costo de las decisiones que tú estás tomando en esta etapa, en la etapa n, más la mejor forma de hacer las cosas de aquí en adelante. Las etapas siguientes son n más 1, n más 2, n más 3, etcétera. Y eso te lo amortigua este término. Este término f de n más 1 asterisco lo que representa es cuáles son los costos que van a venir producto de que te queda un inventario inicial al siguiente periodo de ese n más 1. Es eso. O sea, al fondo aquí estamos cuantificando todos los costos hasta la etapa n, pero incluyendo todas las etapas que vienen posterior a n. ¿Ya? Por eso es una función recursiva. Es lo que me preguntaba de alguna forma recién tu compañera, ¿no? Decía, profesor, con la primera tabla, o sea, o con la última etapa que se desarrolla, pero que es la primera en estricto rigor, ¿cierto? La etapa uno se desarrolla al final, cuando uno termina el problema, pero cuando llegas a esa etapa, el costo o el valor de la función objetivo que lograste ya contempla el valor de la función objetivo global por esto mismo, ¿no? Porque tú resuelves el problema de manera tal que la función recursiva va amortiguando todos los costos que vienen de ahí en adelante, o todas las contribuciones sería el concepto, ¿no? Costos, porque en este caso hablamos de costos, ¿no? Pero pueden ser ganancias, pueden ser probabilidades, pueden ser distintas cosas, ¿no? Pero ese término que está ahí representa la forma de relacionar básicamente la función objetivo con las etapas que siguen, ¿no? Del problema. Ese término siempre va a estar ahí. De hecho, si nos devolvemos un poco en la presentación al problema anterior, eso también estaba, po. Perdón. Bueno, incluso podríamos devolvernos el problema de la diligencia, pero no creo que sea necesario devolverse tan lejos. Pero el problema que hicimos recién, el de la frutilla, la función de recursión también era así, pues. Es la contribución, la ganancia, ¿no es cierto?, de asignar XN cargas de frutilla al supermercado N, más la mejor forma de hacer las cosas de ahí en adelante. Este término, siempre aparece, ¿ya? La única eventualmente diferencia que puede haber en la matemática es que a lo mejor este término a veces se suma, otras veces se resta, depende de lo que sea, o otras veces se multiplica, ¿ya? Bueno, se puede dividir también, depende qué es lo que se esté cuantificando, ¿no? Pero este término tiene que estar porque es el que te permite armar la relación recursiva de una etapa con las siguientes que vienen, ¿no? Porque acuérdate que el objetivo de programación dinámica es dividir un problema grande, complejo, en pequeñas etapas más chiquititas y más fácil de resolver. Pero todas esas etapas tienen que ir de alguna forma conectadas, ¿no? Y ahí va la recursividad, ¿no?, asociada. Eh, bien, volvamos al problema. Ok, no sé si veo ahí más claro ese término. Sí, profe, me quedó súper claro. Ya, excelente. Bien, entonces, como siempre, partimos de la última etapa. En la última etapa, que sería la etapa 4, el n vale 4, la demanda, como datos nos decían que era 4, y además sabemos que el inventario final, ¿no es cierto?, tendría que ser 0, esta es una condición de borde, y por la actualización de la variable estado, nosotros sabemos que el inventario en el periodo 5 era el inventario en el periodo 4, más lo que yo decidí producir en el periodo 4, menos la demanda del periodo 4, ¿sí? Pero como este valor vale 0, ¿no es cierto?, uno puede despejar ahí un poco la matemática y te quedaría que ese 4 más x4 vale d4, ¿cierto? Pero d4 es 4, así que al final llegas a la conclusión de que ese 4 más x4 vale 4.
Y esa es una condición para ver qué combinaciones son factibles, ¿no? Dentro de las posibles. Aquí vamos a ver, con esta tabla que está acá, nosotros decimos de que al final del último periodo, o sea, perdón, no al final, sino que a la última etapa, pero al comienzo, el inventario inicial de la etapa 4, tú podrías tener 0 unidades en inventario, o 1, o 2, o 3, o 4. ¿Ya? Y tienes que decidir, ¿no es cierto?, si produces 0, 1, 2, 3, 4 o 5, que es tu capacidad en la máquina, ¿no? Eso es lo que tienes que decidir. Y además de eso, tienes que cubrir una demanda que es 4. ¿Ya? Entonces, tal como explicábamos recién, las celdas que están en color azul son porque son combinaciones no factibles, o que no nos interesa analizar si lo quieres ver de alguna forma. ¿En qué sentido? Porque, mira, tú puedes partir con ninguna unidad en inventario, ¿cierto? Pero la demanda que tienes que cubrir el mes 4 es 4, ¿ya? La pregunta es, profesor, ¿puedo producir 3 solamente? Sí, puedes producir 3, pero el problema es que vas a quedar corto para hacer la demanda, ¿no? Y el problema es explícito en que no puedes quedarte corto, o sea, tienes que satisfacer la demanda del mes respectivo, entonces no puedo hacer 3, tendría que ser 4 necesariamente. Bueno, más de alguien también puede decir, pero profesor, ¿podemos hacer 5? Sí, puede hacer 5, pero la pregunta es, ok, y esa última unidad que produje, o esa unidad adicional que produje, ¿qué hago con ella? O sea, ¿a quién se la vendo? No, yo no veo que haya más clientes, no conozco una demanda en el periodo 5, tampoco sé que si la empresa la puede revender de alguna forma. Por eso es que llegamos a esta conclusión recién, ¿no? Llegamos a la conclusión de que S4 más X4 vale 4, y eso te obliga a que dentro de toda esta tabla, las únicas combinaciones que valen la pena analizar son aquellas donde la suma sea 4. Por ejemplo, 0 más 4 es 4, 1 más 3 es 4, 2, ¿cierto? Más 2 son 4, 3 más 1 son 4, y 4 más 0 son 4. Y esas son las únicas celdas que se desarrollan. Sí, Sebastián, tiene la mano en alto. Profe, el 7 que aparece ahí es ¿Mm? costo Ujú. Sí, correcto. y incluye el del setup, o ese es Sí. solo la etapa 1. No, sí lo Ah, incluye, ya. porque tú tienes que echar a aprender la máquina. De hecho, ese 7 te lo explico, mira, es $3 por aprender la máquina, más $4, donde $1 es por cada unidad que produjiste, por producir en la Y máquina. cero de Y 0 de inventario. almacenamiento, porque claro, no vas a dejar nada almacenado para el mes siguiente. Sí, eso sí. De hecho, acá ¿Profe? tenemos la fórmula matemática, ¿no? A ver, aquí está. Eso, sí, dígame. Y en caso, por ejemplo, de producir 5, ahí sí habría que llegar costo de almacenamiento, ¿cierto? Claro, pero dijimos que no es una opción Sí, viable. O no, sea, sí, pero en un no. caso hipotético. Claro, no, sé que no Claro, es viable. claro, correcto. Porque tendrías que dejar una unidad en la bodega. Es factible técnicamente porque la bodega tiene capacidad para 4, ¿no es cierto? Para 4 unidades. Y tú vas a dejar almacenada una, así que te cabe. Pero no es factible, digamos, dentro del modelamiento del problema porque no. Básicamente no nos interesa dejar unidades en inventario, eso. ¿No? Que no sabemos a quién de alguna forma después vendérsela, por así decirlo, ¿sí? O no tenemos información sobre qué hacer. Entonces, estos valores que están acá, cualquiera de ellos, por ejemplo, yo voy a tomar este, ¿ah? Vamos a explicar la idea cómo se logra ese valor. Ese valor, ¿no es cierto?, sería F4, el estado en este caso es 2, ¿ya? Tienes 2 unidades en inventario al comienzo del periodo y decides producir 2. Esto tiene que sumar 4, como decíamos recién aquí, ¿no? Sí o sí, eso tiene que sumar 4 en esta etapa. Entonces, los costos serían $1 por cada unidad producida, que son 2, más 0,5 por cada unidad que se mantenga en inventario, pero acá siempre este va a ser 0, ¿no es cierto? Porque esto representa S5, y S5 vale 0, por condición de borde, ya lo definimos, más el costo de prender la máquina o no, ¿no es cierto? Como vamos a producir, tenemos que pagar el costo, y el costo sería 3 por el mínimo entre 1 y 2, ¿cierto? Porque son 2 unidades que vamos a producir. Y el mínimo entre 1 y 2 es 1, y 1 multiplicado por 3 sería 3, ¿no? Y más, la mejor forma de hacer las cosas de aquí en adelante, ¿ya? Pero S5 vale 0, ¿cierto? Y todo este término en realidad también vale 0, o sea, no tiene sentido. Entonces al final, esto te quedaría 1 por 2, 2, más 0, más 3, y 2 más 3 serían 5, ¿ya? De ahí viene ese número que está ahí.
¿sí? Y lo que hicimos después a la derecha es resumir un poco la tabla, ¿no? O sea, en el fondo es decir, ok, entonces si es que tienes ninguna unidad en inventario, tienes que producir 4. Si tienes una unidad en inventario, tienes que producir 3. Si tienes 2 unidades en inventario, tienes que producir 2. Si tienes 3 unidades en inventario, tienes que producir una. Y si tienes 4 unidades en inventario, ya tienes toda la demanda que tienes que satisfacer, así que no produzcas nada y eso tiene un costo de 0. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Esa es la última etapa, ¿no? La etapa 4. Pero hay que resolver la 3, la 2 y después la 1 para recién armar el plan de producción. Entonces, en la etapa 3, acá hay algo interesante. También tenemos esta relación de recursividad, ¿no? De actualización de la variable estado, si lo quieren ver así. S4 es S3 más X3 menos D3. Pero nosotros sabemos que S4, como representa de alguna forma el inventario del periodo 4, al comienzo del periodo 4, y está relacionado con la capacidad de la capacidad de la bodega solo se puede mover entre 0 y 4. Así que desde ese punto de vista, ¿cierto? Podríamos decir que 0 es menor o igual a S3 más X3 menos D3, ¿cierto? Y eso entre 0 y 4. ¿Sí? Pero como D3 toma el valor de 2, ¿no es cierto? Nosotros podríamos sumar 2 acá y nos va a quedar 2 menor o igual a S3 más X3 menor o igual a 4 más 2 que serían 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo matemáticamente esto? Me está diciendo que tanto lo que yo tengo en inventario más lo que decida producir se debe encontrar entre el rango de 2 a 6 para que sea factible. ¿Ya? Que son las condiciones que te van a plantear acá. Entonces, de esa forma, determinamos que para este caso, estas celdas, por ejemplo, son infactibles. Y les voy a explicar por qué son infactibles. Damos un poco la lógica, sin ir a tanto en la matemática, pero esto es una forma de guiarse, pero para que lo tengan presente, digamos, como para ser más riguroso metódicamente. Pero hay cosas que uno igual puede interpretar, entenderlas lógicamente, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una unidad disponible para satisfacer la demanda del mes 3, que es tu inventario inicial, o sea, tienes una unidad, y decides producir 0, tú no logras cubrir las demandas de 2, ¿cierto? Y una de las condiciones del problema es que sí o sí tienes que cubrir la demanda del mes respectivo, ¿no? Entonces, esta celda es una combinación imposible o infactible, no sé cómo le quieran decir, porque no me va a resolver el problema. O sea, yo necesito sí o sí satisfacer una demanda de 2 el mes 3. ¿Ya? Entonces, necesariamente, si yo tengo una unidad en inventario, tengo que producir por lo menos una más. Puedo producir una, dos, tres, etcétera, hasta 5, ¿no? Que es la capacidad de la máquina. Pero tengo que producir por lo menos una. Y si no, no llego a cubrir estos dos. Entonces, todas estas celdas que están acá son infactibles, pero infactibles por no alcanzar a cubrir la demanda. ¿Ya? Todo lo contrario, estas celdas que están acá, ¿no? Estas celdas que están acá, yo tengo muchas unidades que cubren la demanda sobrado de cariño, por así decirlo. Si, por ejemplo, tengo 3 unidades en inventario y decido producir 5, tendría 8 unidades, ¿sí? Pero si tengo 8 unidades y la demanda es 2, ¿cuántas me quedarían para inventario al final del periodo? 6, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y cuánto es la capacidad de la bodega? 5. 4, ¿cierto? El enunciado dice que la capacidad de la bodega es 4. Entonces, si tú te vas a quedar con 6 unidades, pero tu capacidad de bodega es 4, quiere decir que nuevamente tienes una solución infactible porque no habría donde guardar esas unidades adicionales que produjiste, ¿no? No tiene solución. Entonces, todas estas celdas que están acá, en azul, pero a la derecha, como por muy grande, es por eso, ¿no? Es porque, o sea, la pregunta es, si tú tienes 3 al comienzo del periodo, ¿puedes producir 5? Sí, porque la capacidad de la máquina te da para 5. Pero al final de mes te vas a encontrar con un problema factible o infactible. Y la verdad es que es infactible, como explicaba recién, porque no vas a tener dónde almacenar esa cantidad de unidades que vas a estar guardando en inventario, porque tu bodega no da para eso. Tu bodega da para guardar 4 solamente. ¿Ya? Entonces ahí es donde cobra relevancia esto, ¿no? Que la suma de estos dos términos tiene que encontrarse entre 2 y 6, y aquí claramente, si yo sumo 3 con 5, eso me da 8,
no alcanza, se supera el 6, ¿no? Entonces queda fuera de los límites y por ende se hace una combinación infactible, ¿no? Eso. Bien, lo que tenemos acá es la función de recursión para esta etapa, para la etapa 3, ¿ya? Acá anotamos cuál es la tabla, ¿no es cierto?, de la etapa, en la etapa 4, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos de alguna forma, para hacer estos cálculos, contemplar este valor, ¿no? Y ese valor yo lo rescato de esta tabla, ¿ya? Lo copié aquí para no tener que devolverme a cada rato a la celda anterior, por así decirlo. Bien, pero veo que estamos cortos de tiempo, no vamos a alcanzar a resolver este problema. Pero sí, si gustan, les puedo resolver alguna entrada como para que se hagan una idea. Por ejemplo, este valor que está acá, esto sería F3 de mi inventario inicial es 2 y yo decido producir 2, ¿cierto? Entonces, si decido producir 2, tengo que pagar $2 por producir las 2 unidades, más $3 por prender la máquina, y más 0,5 por el inventario final. Como yo tenía 2 unidades y decidí producir 2, me quedo con 4, pero de esas 4 tengo que satisfacer una demanda de 2, por lo tanto va a haber 2 unidades que me van a quedar disponibles para el mes siguiente en inventario, así que tengo que pagar por ellas 0,5 por cada una. Y además de eso, ¿no es cierto?, tengo que sumarle a la mejor forma de hacer las cosas en cuanto al costo, o sea, el costo óptimo o mínimo, dado que el inventario para la siguiente etapa va a ser 2. ¿Ya? Ese es el inventario. Entonces esto sería 2 más 3 más 1, eso nos da 6, más la mejor forma de hacer las cosas, F4 asterisco de 2, y F4 asterisco cuando el S vale 2 es 5. ¿Ya? Entonces eso vale 11. Y como el objetivo, como explicábamos al comienzo del problema, es minimizar los costos, tú buscas dentro de todas las combinaciones que hay por fila, cuál es el costo más pequeño. En este caso el costo más pequeño claramente es 7, así que eso se deja como el costo óptimo. Y para lograr 7, la decisión es no producir nada en ese periodo. En ese mes no produzco nada.